Madre mía, chicos. Por fin se supo la fecha de la boda de Can y Demet. Y prepárense, porque la razón es algo que ninguno de nosotros se esperaba. De verdad, creo que todos estábamos en la onda de que era por el estrés de las grabaciones, o que quizás se habían peleado de nuevo, ¿saben? Pero no, no, no. Esto es mucho más fuerte. A ver, para ser honestos, yo ya estaba perdiendo la esperanza de que esta boda llegara. Llevamos meses con el run, que si sí, que si no, que si la familia, que si los anillos, un lío total. Y ahora, de repente, zas. Sale la fecha. Pero lo que me ha volado la cabeza es el porqué. Se supone que el motivo principal, y aquí es donde se pone bueno el salseo, es porque Can le prometió algo a su abuela. Sí, a su abuela. Ustedes dirán, ¿una abuela qué tiene que ver en esto? Pues resulta que la abuela de Can, que es una mujer súper tradicional, según dicen, le habría puesto una condición. Y esa condición, que se casen antes de que termine el año. Imagínense. Yo lo que creo que está pasando aquí es que quizás, la presión de la abuela, sumada a las ganas de Can de hacerla feliz y cumplir su palabra, ha sido el empujón definitivo. Muchos decían que era porque querían hacer caja con la boda, que era una estrategia de marketing, ¿verdad? Pero si esto es cierto, cambia todo el panorama. No se trata de fama, se trata de familia. Piensen en esto, Can es un hombre que parece muy leal y que valora mucho a los suyos. Si su abuela le pidió esto, él, conociendo cómo es, seguramente se sintió obligado a cumplir. Y Demet, que también parece una mujer que entiende estas cosas de familia, pues, le habrá dado el visto bueno. Lo que me pregunto ahora es, ¿será una boda súper íntima, como para cumplir la promesa de la abuela? ¿O se lanzarán a un fiestón para que todo el mundo vea que se casan de verdad, quizás para acallar a los rumores de una vez por todas? Porque claro, si lo hacen íntimo, dirán, uy, seguro que hay problemas. Y si lo hacen a lo grande, dirán, vaya, qué exagerados para cumplir un capricho, nunca se sabe cómo contentar a todo el mundo. Y otra cosa que me da curiosidad, ¿creen que esto de la promesa a la abuela es algo que se ha sacado de la manga para justificar la fecha tan repentina? O sea, ¿realmente la abuela fue la que puso el ultimátum, o es una forma elegante de decir, ya tocaba y ahora tenemos una excusa perfecta? Yo, para ser sincera, prefiero creer en lo bonito, en que Can ama a su abuela y por eso lo hace. Suena mucho más tierno. Pero bueno, la verdad es que me alegro por ellos, si es que es lo que quieren. Al final, lo importante es que estén felices. Y si la felicidad de Can pasa por cumplir una promesa a su abuela, pues adelante. Ahora, la pregunta del millón, y quiero saber su opinión sincera, ¿creéis que la abuela de Can es la verdadera artífice de esta boda, o simplemente es una excusa perfecta para ya casarse de una vez?